buenos días a todos, ¿cómo están? Queremos darle bienvenida este domingo 30 de agosto a cada uno de ustedes que ya se han conectado y los que se van a conectar también. Es con mucha alegría y gozo en nuestro corazón que sabemos que vamos a poder reunirnos otra vez, siempre con la presencia del Señor, siempre con su favor y bendición, y por ese espíritu de fe y de hermandad que nos enlaza a pesar de las circunstancias y los distanciamientos. Como podrán ver, todavía seguimos aquí en Miami. Estamos pidiéndole a Dios que se abra el camino de nuestro regreso para poder volver a casa. No porque me sienta como Israel en Egipto pidiendo ser liberado de la casa de su suegra, porque nada que ver, bendito Dios, ya está muy bien, ya está bastante restablecida, le faltan todavía algunas cosas, pero ya sentimos que es el tiempo que Dios nos va a traer de vuelta. Así que les pido sus oraciones para que eso suceda en el tiempo perfecto de Dios lo antes posible. Esta mañana quiero de una vez empezar y pidiéndoles que si tienen su Biblia la abran conmigo en el Salmo 150, en el cual leemos en este Salmo 150: Alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual, alábenlo con fuerte toque del cuerno de carnero, alábenlo con la lira y el arpa, alábenlo con panderetas y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas, alábenlo con el sonido de los címbalos, alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Que todo lo que respira, y ahí si estás en tu casa y tienes una pandereta, por favor, o tienes alguna guitarra, o tienes algún instrumento, o si quieres solamente somatar la silla, no importa, pero esto es para el Señor. Y Él nos da esta referencia de todos los recursos que podemos incorporar para que nuestra alabanza pueda expresar de nuestro corazón a Dios el deseo de exaltarlo por sus proezas, por su grandeza, por sus grandes obras, para que se escuche en los cielos y se escuche en toda tu casa y alrededor y en todos los ambientes espirituales que nosotros estamos hoy aquí para alabar el nombre del Señor. Por eso, juntos, en el nombre de Jesús, vengamos y alabemos su nombre, porque Él es digno de toda alabanza. Alguien puede aplaudir con nosotros, vamos. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Gracias Dios, con señales y prodigios, su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre, mi adoración te entrego. Decimos, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Gracias Dios, vengan ante Él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra, mi Dios
de su palabra. Decimos, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vamos a declarar que si vivo estamos, es para su gloria. Decimos, si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Alguien cree un nuevo tiempo para Shekinah. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, yeah. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Lo creemos en el nombre de Jesús. Decimos, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Gracias, Dios. Alguien le da gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Hoy recordamos que Dios ha sido bueno con nosotros. Él siempre es bueno, esa es su naturaleza. Y hoy te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Oh, Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón
te alabará. Decimos en ti confiaré, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Alguien sabe que el Señor lo puede hacer una vez más ahí en tu vida. Hoy declaramos que toda muralla se viene abajo y declaramos que el Señor vuelve a darte la victoria. Mientras adoramos, levantamos hoy nuestra voz, decimos: yo sé que tú mueves montañas. Vamos. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás. I see you move. I see you move. You move mountains, and I believe. I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe. I see you do it. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Una vez más. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que lo harás otra vez. Oh, 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 oh. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Levante sus manos y diga siempre: siempre has sido fiel. Otra vez: siempre has sido fiel. Última vez: siempre has sido fiel. Su fidelidad nunca cambiará. Oh, 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 oh.
gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. A recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recurrí. Sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas, que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas, que pudo el mar, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Declaramos que Jesús está ahí contigo, sea la circunstancia que estás atravesando en este momento. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Otra vez hay uno más. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Vamos, levante sus manos y declare: tu luz vencerá, tu luz vencerá. Las tinieblas a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Tú estás aquí. No hay hombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las llamas, que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, que conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá, las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las tinieblas ante ti se romperán. Nada nos separa, separa. Habrá uno más entre las llamas, que
porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Buenos días, hermanos. Hoy quisiera comentarles un poco sobre algunas cosas que he estado pensando y reflexionando en estos últimos días y que tienen relación con lo complicado que es estar viviendo en esta época actual. Es una época de mucha incertidumbre. Yo tengo 51 años y desde que tengo uso de razón no recuerdo haber vivido una época en donde se tengan tantas dudas, en donde sea tan difícil saber qué va a estar sucediendo dentro de un mes, mucho menos qué va a suceder dentro de 6 meses. Realmente no se sabe. Pero al mismo tiempo de estar pensando en eso, llegó un momento en el que pude reflexionar sobre la bendición que muchos tenemos de conocer a nuestro Señor Jesucristo. El poder tener la seguridad de que Él se ocupa de nosotros, que Él está pendiente de todas nuestras necesidades y que aunque usted y yo no sepamos qué va a suceder el día de mañana, qué va a suceder en una semana, Él sí lo sabe. He estado leyendo el Evangelio según San Mateo y en el capítulo 6, en el verso 34 dice: no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. En este capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, el Señor nos lleva a reflexionar y tener la seguridad de que de nada nos sirve preocuparnos. Él pone de ejemplo a las aves del campo, pone de ejemplo a los lirios del campo también, y nos hace ver cómo Dios se ocupa de que las aves se alimenten, que los lirios se vistan. Y en una parte de este capítulo dice, Él nos hace una pregunta y nos dice: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Y entonces eso me lleva a pensar a mí que definitivamente no tenemos nada de qué preocuparnos. Porque mientras que nosotros estemos, hermanos, en las manos de Dios, podemos tener la seguridad de que Él se va a ocupar de todo lo que ustedes y sus familias y lo que mi familia necesite. Yo estoy completamente seguro que yo y que usted valemos más y somos mucho más importantes para Dios que todos los más seres vivos. Nosotros somos los más importantes. ¿Y sabe por qué? Porque somos sus hijos. Así que, hermanos, yo quiero exhortarlos en esta mañana a que no se preocupen, a que no se afanen, a que seamos obedientes. Y como está escrito en este mismo capítulo 6 del Evangelio de Mateo, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que necesitamos van a venir por añadidura de parte de Él y por el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Yo quiero pedirles, o quiero invitarlos en este momento, a que cierren sus ojos y que juntos le entreguemos al Señor todas esas situaciones que el día de hoy estamos viviendo. Yo no las conozco, pero Él sí las conoce. Así que yo quiero invitarlos a que se las entreguen y simplemente dígale al Señor: Señor, ocúpate de mis necesidades. Yo estoy dispuesto, Señor, a buscarte primeramente sobre cualquier otra cosa. Y por eso mismo, Señor, en esta mañana en obediencia, quiero también presentar delante de ti mi ofrenda, Señor.
quiero presentar delante de ti la semilla que has puesto en mis manos durante todos estos días, Señor, para que tú te ocupes de suplir para todas mis necesidades, Señor. Lo pongo en tus manos, Señor, las mías y las de todos mis hermanos, confiando y teniendo la seguridad de que tú te ocupas de cada uno de nosotros. Y oro en el nombre de Jesús y confío, Señor, que en tu nombre las cosas serán hechas. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por sentir bien su presencia con ustedes, en sus casas, con su familia, donde quiera que nos estés viendo? ¿Cuántos ya pueden sentir la presencia del Señor y le dan gracias por esa riqueza de su misericordia, de su gracia, de su amor que siempre se manifiesta cuando en espíritu y en verdad venimos y le adoramos? Qué bendición también el poder saber que estamos unidos, respaldándonos unos a otros, que Dios escucha nuestro clamor y nuestras oraciones, que están siendo siempre traídas delante de su trono. Así que si alguno de ustedes tiene alguna petición, alguna necesidad en estos días, no tenga ninguna reserva, por favor, de contactarnos, de llamar a la iglesia, de escribirnos. Ahí están las referencias que se te están proyectando para que las puedas tomar en cuenta, y nos unimos para apoyarte en el nombre del Señor con esa gracia y misericordia de su poder. Esta mañana, el título del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón va un poquito también en línea con algo que vimos la semana pasada, pero el título es El hombre o la mujer que atrae a Dios. Miren lo que estoy diciendo. El hombre o la mujer que atrae a Dios, es decir, que hace que Dios se fije en él, se fije en ella. Quiero también que tomes en cuenta esta declaración que ha sido usada en varios contextos a través de la historia, pero que creo que nos da una fuerte referencia para poder empezar esta mañana y entregar lo que Dios quiere que entregue para nuestros corazones. Aquí dice, y te lo pongo ahí: los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. No está hablando de vivir esclavo del pasado, pero está hablando de tomar en cuenta las lecciones, de tomar en cuenta las experiencias, tomar en cuenta lo que hemos atravesado y vivido, de cómo Dios nos ha traído y lo que ha sucedido en nuestra vida, y también las veces que ignoramos esa dirección de Dios y las consecuencias que eso nos trajo. Si nos olvidamos que tomamos decisiones equivocadas y no las enmendamos, estamos condenados a repetirlo. Nos recuerda que una de las mejores maneras de prepararnos para mañana es no olvidar lo que hemos atravesado en el pasado. Primera de Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y dice lo siguiente: tampoco debiéramos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos y luego murieron, mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el final de los tiempos. ¿Cuántos ya escucharon? Leer las historias del pueblo de Dios y Dios con su pueblo y el proceso de Dios con ellos en el Antiguo Testamento quedó escrito, dice aquí el apóstol Pablo, como ejemplo para nosotros, para que se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia. Y vamos a beneficiarnos de la historia de vida, de las vidas que Dios decidió dejar registradas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Y nos vamos a beneficiar porque vamos a seguir recibiendo a través de esas vivencias del pueblo de Dios, de personajes, de hombres y mujeres que Dios tomó para marcar el curso de su voluntad. Nos van a dar referencia de cómo también Dios puede hacerlo con nosotros. Hoy vamos a seguir recibiendo las verdades, ricas verdades que Dios quiere entregarnos de la vida de David. Las biografías nos ayudan a entender
cómo manejar nuestras vidas. Por ejemplo, cuando alcanzo el éxito, cómo manejar el éxito sin que eso se convierta en un problema para mí. También las biografías me ayudan a entender cómo aprendo a discernir cómo tengo que proceder cuando enfrento reveses y fracasos y cómo puedo superarlos y cómo puedo seguir adelante. También voy a aprender qué sucede cuando alcanzo la cúspide, qué viene después, qué puedo esperar. Entonces estas verdades, en este caso de la vida de David, que ya vimos parte de ella la semana pasada y ahora vamos a complementar un par más. En medio de todo esto, lo que desea Dios es que sigamos firmes en el cumplimiento de su voluntad buena, agradable y perfecta. Y entonces Dios trae estas historias en su palabra para decirnos, mira lo que dice aquí, mira lo que sucedió con él, con ella, para que tengas una referencia de cómo también Dios puede proceder y hacer lo mismo contigo. La historia de la vida de David es la historia de un rey, la cual la mayoría de los eruditos, de los historiadores, consideran que David fue el rey más grande que jamás existió. Fue un rey que triunfó fantásticamente, pero también fue un rey que falló drásticamente. Experimentó victorias, experimentó derrotas. David experimentó alcanzar la cima de la montaña de la prosperidad, pero también experimentó caer rostro en tierra en el valle de la adversidad. David vivió hace 3000 años. Pausa, momentito. Pastor, ¿por qué quiere Dios que nosotros en el siglo XXI veamos parte de la historia de vida de un hombre que vivió hace 3000 años? Buena pregunta, es válida esa pregunta. Te sorprendería quizás saber que la Biblia habla más acerca de David que de ningún otro personaje en todos los libros, con excepción de Jesucristo. 66 capítulos de la Biblia son dedicados a David. El Nuevo Testamento habla más acerca de ellos que ningún otro personaje del Antiguo Testamento, con excepción, como ya digo, de Jesucristo. Cuando consideramos este hecho en su totalidad, tenemos que hacernos esta pregunta. Cuando Dios inspiró a los hombres que escribieron la Biblia a través de la historia, ¿por qué Dios en su inspiración puso este énfasis extremo en David? Bueno, la historia de David comienza cuando él era apenas un chico, un joven judío, como decimos en Guatemala, un chiriz, modesto, de una familia que no era rica ni prominente, de un pueblito rural llamado Belén de Judea. Él era un muchacho, un niño promedio, que trabajaba en uno de los trabajos más bajos en la economía de aquel contexto histórico, y era pastorear las ovejas de su papá, cuyo ganado tampoco era de gran abundancia. Y sin embargo, este joven, este niño, este muchacho promedio, este muchacho que no relucía para nada en ninguna parte, llegaría a ser el rey elegido para afirmar el linaje del Mesías en el curso del tiempo, de acuerdo al plan divino. Simplemente porque David, como vamos a ver en un momento, era un hombre que tenía un corazón muy particular. Lo vamos a ver en un momento. Pero incluso la forma como llegó a ser rey es casi cómica. Dios le había dicho al profeta Samuel que había elegido un nuevo rey para Israel, el buen rey que ellos tenían que tener, no como lo fue Saúl, el rey que ellos pidieron tener y que no supo valorar lo que Dios había puesto en sus manos. A propósito de esto, Dios está muy interesado en que nosotros,
su pueblo, sus hijos, sepamos valorar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Parte de los beneficios, pienso yo, de esta pandemia y de las condiciones que nos forzaron a encerrarnos y a limitarnos en nuestra autonomía, es que ahora sepamos valorar lo que realmente importa. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes ahora ya valoran mejor o más, algunos quizás por primera vez, el poder congregarnos otra vez como familia de Dios en nuestra iglesia cada domingo y las diferentes reuniones entre semana? Ya lo valoran, ya lo añoran. ¿Cuántos están ya conscientes de que estaban valorando lo que no importa realmente, pero que ahora tienen la oportunidad de darle ese lugar que le corresponde a lo que sí importa? Este rey Saúl perdió el trono y la oportunidad que Dios le había dado de marcar la historia y dirigir el curso de la nación. Perdió la oportunidad de mostrar la grandeza del Dios Todopoderoso a su generación y al pueblo de Dios, porque no supo valorar la importancia del momento. No supo valorarlo. Dios quiere para nosotros que al terminar estas restricciones estemos listos para valorar lo que Él nos va a permitir alcanzar en el futuro inmediato, tener en el futuro inmediato. También quiere que valoremos, además de la familia, además de valorar las amistades genuinas, que ya ha ocurrido una purificación de un montón de cosas en nuestra vida, que valoremos lo que tiene riqueza eterna y ya no nos afanemos, desvivamos, estresemos o nos enfermemos por buscar, por ir en pos de lo que es temporal, de lo que no perdura. Bien, nuestra historia, como ya dije, comienza en el primer libro de Samuel, capítulo 13, aquí te lo presento ahorita. Primera de Samuel 13, verso 13. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel, hablándole al rey Saúl. ¿No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios? Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser el líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Eso fue el momento en que Samuel llega a decirle a Saúl, la regaste. Ya Dios dio la orden de quitarte el trono y ya escogió, y acabamos de leer, a un hombre que tiene un corazón particular, un hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a avanzar entonces al capítulo 16 de Primera de Samuel. En el verso 1, aquí es la historia de cómo ocurre la elección de David de parte de Dios. Como ya le dije, puede ser hasta un poquito cómica. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, verso 1, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive ahí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Me gusta cómo Dios da instrucciones, porque no da instrucciones con extremo detalle como quisiéramos nosotros. Aquí a Samuel le dice, ve a la casa de Isaí en Belén, y ahí en los hijos de que él tiene, yo ya escogí a uno. No le dijo quién era todavía, sino que tenía que ahora Samuel cumplir en obediencia. Tuvo temor, Señor, si yo llego a hacer eso, Saúl me va a matar, no te preocupes. Y Dios le da una estrategia. Cuando llegues a Belén, solo decía que vienes a ofrecer sacrificios, lo cual no era mentira, porque iba también a ofrecer un sacrificio y también iba a hacer el cumplimiento de ungir al que Dios había escogido. Lo que había pasado en la historia hasta el momento es que Israel había pedido tener un rey como las demás naciones tenían rey. Dios no quería darles rey porque Dios les dijo, yo ya soy su rey. Pero ellos querían ser como los demás pueblos. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Queremos la vida que el mundo nos modela y no apreciamos o valoramos o reconocemos
la verdadera vida que podemos tener si viviéramos esa vida con Dios como nuestro todo suficiente. Cuando Dios es nuestro todo suficiente, no somos capturados por las tentaciones de la vida carnal, humana, temporal, pagana, que muchas veces desafortunadamente arrastra incluso a los mismos hijos de Dios. Israel cometió el mismo error que cometemos también nosotros muchas veces cuando elegimos autoridades o líderes. Porque cuando viene a elegirse a Saúl, elegimos la imagen en lugar de la integridad. Saúl era el más alto, el más bien parecido, el más carismático, y toda su apariencia apuntaba, parecía que este iba a ser el de los reyes entre toda esa región. Pero la historia mostró que no era así, porque cuando elegimos la imagen en lugar de la integridad, vamos a elegir el carisma en lugar del carácter, y vamos a elegir la apariencia en lugar de valores sustanciales. Y algunos eligen autoridades y eligen gobernantes que les van a permitir obtener sus mezquinos deseos egoístas inyectados de codicia y avaricia, como está sucediendo incluso en nuestra nación en este momento. ¿Cuántos están orando por Guatemala? ¿Cuántos podemos pararnos? Les quiero invitar a que esta semana tengamos tiempos de oración por nuestra nación, en contra de las fuerzas espirituales que están dominando a esos pseudo líderes políticos que no tienen ningún concepto de lo que es realmente justo, correcto y bueno. No voy a entrar en ese tema porque no se quedaría ahorita. El tema es este. Sigamos aquí con nuestra historia. Ellos eligieron lo que había en el exterior y no les importó lo que había en el interior. Muchas veces también vamos a escoger vínculos de esta misma manera, cometiendo errores. Pero vamos a aprender y vamos a seguir aprendiendo que Dios, escúcheme bien, Dios no ve a las personas como la gente ve a las personas. Dios no mide al hombre como nosotros medimos al hombre. Dios no valora al hombre como nosotros valoramos al hombre. Nosotros hacemos nuestra propia clasificación de clases, categorías y razas, pero Dios no actúa así. Por eso nos dice en su palabra en 1 Corintios capítulo 1, aquí lo puedes leer ahorita: he escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna para destronar a los que en el mundo considera grandes. Es una traducción, la siguiente traducción que es el mismo verso: de modo que nadie pueda jactarse en la presencia de Dios. De modo que nadie pueda jactarse en la presencia de Dios. Por eso es que David fue reconocido tan significativamente, y estoy convencido de que esa es una cosa, esa cosa que fue dicha, respecto a David, no fue dicha acerca de nadie más en toda la Biblia, con excepción, por supuesto, de Jesucristo. Ni tampoco en toda la historia de la iglesia, ni tampoco en toda la historia de la humanidad. Así que el profeta Samuel cumple lo que Dios le dice, va a la casa de Isaí, le dijo que llamara a sus hijos para ver quién era el que Dios había elegido. Vamos a tomar la historia en 1 Samuel 16, verso 6. Cuando llegaron, mira, lo mismo le pasó a Samuel. Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Dio su apariencia, pero mira lo que dice el verso 7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Aleluya. Muere Eliab, entonces siguen pasando los hijos, pasa Abinadab, pasa Simea, los otros 4, pasan 7 en total. Pasaba cada uno y Samuel, ¿será este? No. Así Dios, mira, no. Fuera. Entonces Samuel está un poquito confundido. En el verso 11, Samuel le pregunta a Isaí, ¿son estos todos los hijos que tienes? Samuel quizás está pensando, ¿será que oí mal a Dios? ¿Será que entendí mal la casa a la que tenía que ir? Y entonces Isaí le contesta, queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras.
Samuel dice, manda a llamarlo inmediatamente. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es úngelo. Verso 13, quiero que lo leas conmigo en voz alta. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Aleluya. Aleluya. Cuando Dios te elige, cuando Dios te llama y te escoge, Él lo hace para derramar su unción, su presencia, su autoridad, su poder, su Espíritu Santo. No nos escoge por nuestras capacidades propias. Él va a ver lo que está en nuestro corazón. Y por esa cualidad, Dios quiere que aprendamos todo lo que podamos acerca de este Rey y lo apliquemos en nuestra vida. Porque si hoy te encuentras en una situación que no era lo que esperabas y la estás manejando de una manera equivocada y no obtienes los resultados que deseabas, es quizás porque te dejaste guiar por los patrones equivocados. Pero buenas noticias, Dios viene a darte hoy el camino de escape a través de la vida de David. Quiero que todos se hagan esta pregunta ahorita. ¿Cómo crees que tu vida sería diferente si cada mañana al despertar eliges vivir tu vida como un hombre, una mujer que va a ir a toda costa en pos del corazón de Dios? ¿Cómo eso cambiaría tu vida? Si decides hacerlo, voy a hacer lo que sea necesario porque quiero capturar el corazón del Señor como lo hizo David. ¿Cómo cambiaría tu vida? Quizás alguno ya está pensando ahorita, momentito, pastor, momentito, tiempo. Yo no puedo ser como David, perdóneme. Mi historia es complicada, mi pasado es indescriptible, mi carácter es horrible. Yo no puedo ser uno que tenga un corazón para con Dios como David, porque yo sé quién soy. No puedo ser como David. Pero vengo a decirte lo siguiente, sí puedes. David era un hombre, un ser humano, como todos nosotros, finito, con talentos, con defectos y con necesidad de redención, al igual que nosotros. Y si David podía ir en pos del corazón de Dios, nosotros también podemos hacerlo. Podemos ir en pos del corazón de Dios. Es parte de la razón por la cual la historia de esta vida de David está en la Biblia. Es parte de la razón por la cual Dios ha fijado tanta atención en el nombre de David en los libros de la Biblia, para que tú y yo podamos también tomar esa referencia. Bien, quiero darte entonces 3 cosas que hizo David que nos van a ayudar a ir en pos del corazón de Dios. Nosotros podemos hacer esas 3 cosas. Hoy vamos a ver la primera, pero te doy de una vez las 3. Camina con Dios fielmente. Camina con Dios, di conmigo, fielmente. Vive la palabra de Dios. La segunda cosa es, espera en Dios pacientemente. Y la tercera es, testifica de Dios verazmente, que voy a completar el próximo domingo. Pero la primera que quiero darte hoy es camina con Dios fielmente. Tener un corazón que va en pos de Dios requiere que caminemos con Dios. Eso significa que Dios es el que marca el paso. Es el que te llama y tú tienes que seguirlo. Es el que dirige el camino. No tú, sino Dios. Es lo que hizo Jesucristo cuando escogió a sus apóstoles. Se paró frente a cada uno de ellos en su momento y les dijo, ven y sígueme. Y luego les dijo a todos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme para que puedan ser mis discípulos. Para poder entonces caminar yo con Dios, Él tiene que dirigirme, Él tiene que guiarme, Él es el que toma las decisiones y yo las obedezco. Para que puedas caminar con Dios, entonces, lo primero que David quiere decirnos de su propia historia
de vida registrada en la Biblia es: tienes que amar la palabra de Dios. David amaba la palabra de Dios. Cuando lees el libro de los Salmos, son 150 salmos, David escribió la mitad de ellos. Y el tema principal de los salmos que él escribió es cuánto él amaba la palabra de Dios, la ley de Dios. Porque amar la palabra de Dios es amar a Dios. ¿Cuántos tienen ya presente lo que voy a decir ahorita? Cuando lees el Evangelio de Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es la palabra, el verbo es Jesucristo. Jesucristo es el verbo hecho carne. Entonces, si voy a amarlo realmente, tengo que amar su palabra, porque a través de ella es que yo puedo vivir mi vida con un corazón en pos de Dios. David amaba la palabra de Dios. En el Salmo 119, aquí te lo entrego, versos 97 al 106, mira lo que dice: cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Por tus mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos, porque para siempre son míos. He comprendido más que todos mis instructores, porque tus testimonios son mi meditación. He entendido más que los ancianos, porque he guardado tus ordenanzas. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me has enseñado. Verso 103 me gusta. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus ordenanzas adquiero inteligencia, por eso aborrezco todo camino de mentira. Versos 105 y 106. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. He jurado guardar tus justos juicios y lo he de cumplir. Wow. Toma estos versos más tarde, por favor, vuelve a leerlos. Y toma esa decisión de decirle a Dios: voy a empezar a amar aún mucho más tu palabra. Y la razón por la cual debes amar la ley de Dios, la palabra de Dios, es porque cuando amas este libro de la manera en que debes hacerlo, cuando lees este libro de la manera en que tienes que leerlo, estudias este libro como tienes que estudiarlo, meditas en este libro como tienes que meditarlo, dos cosas van a suceder. Y aquí te las entrego. Siempre pondrás a Dios en el lugar que le corresponde y tú siempre estarás en el lugar que te corresponde. No vas a invertir el orden de las cosas. Cuando David aún era un pastor de ovejas, gracias a amar la palabra de Dios, David sabía quién era el verdadero pastor. Por eso escribe en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando David finalmente fue coronado rey, siempre supo quién era el verdadero rey. Quién era a quien él le rendía cuentas. Cuando empezó a reinar y a gobernar la nación y empezó a tener todas las victorias en sus batallas, David sabía que todo lo que había sucedido, el sentarse en el trono, las victorias que había alcanzado, había sucedido porque él siempre fue en pos del corazón de Dios. Él fue elegido entre sus hermanos porque él ya iba en pos del corazón de Dios. No permitió que nada de esto que él había logrado se le subiera a la cabeza, porque Dios siempre estaba en el lugar que le correspondía y él siempre estaba en el lugar que le correspondía. Cuando amamos la palabra, nos da esa referencia de orden para no invertir las prioridades de nuestra vida. En 1 Samuel 18, después de que él ya había matado a Goliat y después de que habían ido a perseguir a los filisteos, en el verso 6 dice: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Y este era su canto. Aquí dice el verso 7. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto enfureció a Saúl como no tienen idea. Quiso matar un par de veces a David con una lanza. Primero lo trajo a su palacio y no lo dejó regresar a su casa, y luego lo puso al frente de todas sus tropas. Pero un espíritu, porque tenía amargura en su corazón, eso es muy peligroso, un espíritu vino a atormentarlo y David tocaba el arpa y Saúl se tranquilizaba.
pero tenía celos porque todo el pueblo ahora solo hablaba de David y lo que había hecho David. Y lo quiso matar. Entonces lo nombró y lo mandó a las batallas. En el verso 12 dice, después Saúl tenía miedo de David, escucha bien, porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él, de Saúl. Cuando tú estás con Dios y Dios contigo, hasta el adversario te va a tener temor. Por eso dice Santiago, resiste al diablo y él va a huir de ti. Parte de resistirlo es ir en pos del corazón de Dios y amar su palabra. Verso 13, finalmente dice, lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1000 hombres, y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. Eso es el resultado de tener un corazón en pos de Dios. Lo que hagas lo vas a hacer fielmente. David nunca olvidó que sin Dios jamás hubiera llegado a vencer a Goliat, que sin Dios jamás hubiera llegado al trono, que sin Dios jamás hubiera dejado de ser un pastorcillo. Entonces lo primero que tienes que hacer, que nos dice David, es tienes que amar la palabra de Dios. Y la segunda cosa, tienes que vivir la palabra de Dios. En el capítulo 13 del libro de Hechos, leemos lo siguiente acerca de David en el verso 22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Por qué Dios encontró en David un hombre conforme a su propio corazón? Porque David iba a hacer, escúcheme bien, todo lo que Dios le dijera que hiciera. Todo es todo. Cuando Dios le iba a dar una orden a David, David ya estaba listo para decir, sí Señor, lo que tú quieras. No tenía que escucharla completamente para, lo voy a pensar, déjame orar. No, ya estoy listo, Señor, lo que tú me mandes a hacer, lo voy a hacer. Eso es vivir la palabra de Dios. El deseo de David siempre fue cumplir la voluntad de Dios y hacer todo lo que Dios quería que él hiciera. En el entrenamiento de los marinos de Estados Unidos, estaba leyendo recientemente unas referencias al respecto. Los sargentos de instrucción tienen la tarea de tomar al recluta, al recién inscrito recluta, y poder reprogramar sus hábitos de civil para poderlo convertir en un soldado activo, para poder ser guiado por las directrices del alto mando. Porque es importante que aprendan a seguir las órdenes estrictas de los comandantes, porque de eso depende la vida, tanto del soldado como de toda la tropa, como quizás hasta de toda la nación. De hecho, en el ejército se enseña lo siguiente: las órdenes no se discuten, solo se cumplen. Entonces yo leía que parte del entrenamiento, especialmente para este particular soldado, este muchacho que era muy necio, rebelde, desordenado, un poco abusivo, tenían que prestar mucha atención a los detalles de disciplina, de las cosas grandes e importantes, pero también de las cosas pequeñas y sencillas. Y una de esas cosas era cuando la primera vez les tocó ir a la cafetería a tomar su almuerzo. El sargento les dijo a toda su tropa: muchachos, cuando vayan a tomar su almuerzo, la bandeja la sostienen de esta manera. La mano derecha está encima de la bandeja, la izquierda está debajo de la bandeja y la bandeja está pegada a su pecho así. Este muchacho dijo: pero si es una bandeja, ¿qué tiene que ver eso? Un día no lo hizo como tenía que hacerlo, el sargento lo llamó 50 despechadas ahorita. Y cada vez que no lo hacía tenía que volverlo a disciplinar hasta que finalmente entendió. Ya cuando avanzó en su formación y recibió el primer fusil que tenía que usar, se dio cuenta que automáticamente su cuerpo tomó el fusil con la mano derecha encima y la mano izquierda abajo, y así era como se tomaba el arma cuando salías a la batalla, cuando corrías, cuando te entrincherabas. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios quiere que prestes atención a los pequeños detalles que Él te pide que hagas para poder entonces alcanzar los grandes y mayores propósitos que también Él quiere que cumplas. Cuando vas en pos del corazón de Dios, vas a querer hacer todo lo que Dios te ordena.
no por obligación. Cuando tienes el corazón por Dios, lo vas a hacer por placer, por gozo, por gusto, por amor. Eso es lo que tenía David. Amaba la presencia de Dios. Por eso los salmos, las escrituras de los salmos, los cantos que él produjo eran su expresión de cuánto él amaba a Dios, porque tenía un corazón para Dios. Y David aprendió ese secreto de hacer todo lo que Dios le pidiera, ya fuera ir a matar a un gigante o cuidar a una pequeña ovejita. Diciendo esto, que voy terminando, Dios quiere que tú cuides muy bien los pequeños detalles de tu vida, que obedezcas y cumplas lo que Él espera de ti, porque de ello depende que puedas hacer bien las cosas más grandes, importantes o serias de la vida. No está puesto aquí, pero te lo voy a mencionar. Primera de Timoteo 3, Pablo le da la siguiente instrucción a la iglesia. Si alguno aspira a ocupar el cargo, en este caso de anciano de la iglesia, de líder de la iglesia, desea una posición honorable, pero por esa razón este hombre tiene que llevar una vida intachable, ser marido de una sola mujer, debe tener un control propio, vivir sabiamente, tener buena reputación, ser hospitalario, también tiene que tener la capacidad de enseñar, no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esto no solo se aplica a la casa de Dios, a la iglesia. Claro, está dirigido aquí puntualmente en este pasaje. Pero por eso es que Dios, ahora que has tenido esta pandemia, has estado encerrado, a muchos de ustedes los está reprogramando para reordenar cómo manejan su propia casa. No puedes manejar tu empresa si no manejas tu casa correctamente, con orden, con disciplina, con amor, con empatía, con principios de vida, con principios de Dios. Cuando estás haciendo eso en tu casa, ya es automático que Dios te va a guiar a usar esos mismos talentos, capacidades y valores y aplicarlos en tu profesión, en tu campo de trabajo, en tu negocio, en tu empresa, donde sea, o en tu ministerio también. Es importante que tomen en cuenta esto. Y te voy a dar estas 4 cosas despacio, ya para ir terminando ahorita. Aquí te las presento. Si amas a Dios, vas a amar la ley de Dios. Cuando amas la palabra, la ley de Dios, estará en tu corazón. Su amor va a capturar tu corazón. Y entonces vas a querer vivir de acuerdo con la ley de Dios que está ya en tu corazón. Toma. Te entrego esta escritura final, el Salmo 48, Salmo de David. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Otra traducción dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mi corazón. Cuando amo la palabra de Dios y vivo la palabra de Dios, amo, la llevo en mi corazón. No es mental, no es un registro intelectual nada más, no es una memoria en el cerebro. Es algo que está en tu corazón. Santiago 1 dice que cuando la palabra de Dios ha sido injertada en mí, es poderosa para salvarme. Entonces, David nos quiere decir esta mañana, como pueblo de Dios, la razón por la cual Dios se fijó en mí es porque en primer lugar yo amaba su palabra. Y quiero exhortarlos a todos a que se propongan, nos propongamos, yo me incluyo, vivamos la Biblia, vivámosla. No es solamente este libro, la Biblia. Cuando tienes un corazón conforme al corazón de Dios, lo que carga el corazón de Dios va a cargar tu corazón. Lo que alegra el corazón de Dios va a alegrar tu corazón. Lo que entristece el corazón de Dios va a entristecer tu corazón. Lo que es importante para Dios va a ser importante para ti también. Este libro no es solo un libro para ser leído, no es solo un libro para ser estudiado, no es solo un libro para ser explicado, no es solo un libro para ser memorizado, eso hay que hacerlo, pero es un libro para ser obedecido, es un libro para vivirlo. Vive la Biblia. Puedes decir esto conmigo en voz alta a la persona que está a la par tuya, vivamos la Biblia, vivamos la Biblia. Ese es el deseo más grande de Dios, que su palabra en nosotros sea viva y eficaz, porque es poderosa
y más cortante que una espada de dos filos, es el arma del Espíritu, es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Entonces, en conclusión, lo primero que David quiere decirte es: ama la palabra de Dios. Para ser un hombre o una mujer conforme a su corazón, ama la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos esta mañana para dar este paso decisivo en su caminar de fe? Diciéndole a Dios, diciéndose a sí mismos primero y luego a Dios: gracias por contarme, por decirme, por hablarme de David, Señor. Gracias por ver a través de él cómo eres tú capaz de tomar la vida que parece insignificante y traerla, como dijiste en tu palabra, lo vil y lo menospreciado fue lo que escogiste para avergonzar a los sabios. Dios va a tomarte y te va a llevar a lugares, a posiciones, a capacidades que ni siquiera puedes imaginarte cuando decides ser un hombre o una mujer que va en pos del corazón de Dios. Porque ahora que has escuchado este mensaje, quiero decirles a todos, has atraído la atención de Dios, porque ahora estás entreteniendo en tu ser esa capacidad de llegar a ser alguien que ama a Dios, que ama su palabra, que vive su palabra, que obedece su palabra. ¿Cuántos están listos para tomar esa decisión? Si estás listo, hagamos juntos esta oración. Ahí donde están. Tomen su Biblia si la tienen. Si no la tienen, no importa. Imagínatelo un momento. Quiero amar tu palabra, Padre. Quiero vivirla. No quiero nada más leerla como un ejercicio de disciplina espiritual. Quiero tomarla como tu palabra viva, como tú hablándole a mi espíritu, a mi corazón, a mi mente, a mi alma, a mi ser, a las circunstancias de mi vida. Quiero oír tu voz a través de ella. Quiero pedirle a tu espíritu que me inspire, que me instruya, que me ilumine, pero también que me dirija, para que cada verso, cada escritura, cada pasaje que sea plasmado en mi corazón, que yo pueda apreciar, valorar y amar, se convierta en esa fuerza que yo pueda también manifestar a través de mi vida. Ser un hombre conforme a tu corazón es tener a Jesucristo reinando en nuestro corazón, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios. Es tener a Jesús como Señor de mi vida, y que Él pueda ser el que ordena mis pasos, ordena mi camino y establece mi destino de acuerdo al plan divino, en el nombre de Jesús. Amado Padre, quiero pedirte por cada hombre o mujer, joven, niños incluso, o mayores, que están ahorita viendo este mensaje, pero no han tenido la oportunidad de rendirle sus vidas a Jesucristo. Que tu presencia y tu espíritu traigan ahorita esa convicción a sus corazones. Y donde están sencillamente con estas palabras genuinas de su ser, le digan a ti, Jesús: Jesús, quiero conocerte, quiero recibirte en mi vida como mi Salvador. Te pido que perdones mis pecados, que entres a mi corazón, que seas mi Señor, y que a partir de este momento mi vida sea tuya y para ti, para toda la eternidad. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues ánimo a vivir la Biblia esta semana. Hay que leerla, estudiarla y vivirla. ¿Cuántos están listos para hacerlo? Van a ver lo que Dios va a hacer cuando lo empieces a vivir de esta manera. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, todo nuestro cariño. Que Dios bendiga sus esfuerzos, su corazón de entrega, y también haga multiplicar su semilla y su fe conforme la van sembrando. En el nombre de Jesús. Nos vemos pronto.